Que de hecho en ese tiempo, en el 2022-23, Laredo, Texas, como ciudad, se vuelve el puerto número 1 en Estados Unidos. Tumba a Los Ángeles, que Los Ángeles es China, Laredo es terrestre. Entonces imagínate una ciudad tan pequeña tumbar a un puerto como Los Ángeles, que viene toda la mercancía de China. Pues creo que fue una explosión para todos en la ciudad. Ese va a ser un gran video, ¿eh? El video Sí. de cómo Laredo es más importante que Los Ángeles. Definitivamente. Y es más importante. Somos el punto terrestre más fuerte que hay, sin contar que está Colombia. El puente Colombia, que es parte de Nuevo León en México, pero en Estados Unidos sigue siendo Laredo. Esta parte de Laredo lo juntas a Colombia y a Laredo y es un monstruo. Es la frontera número 1 por mucho, pero en los números no los juntamos. ¡Emprendedores! ¡Ay! ¿Dónde está la oportunidad? 304 veces nos hemos reunido por acá, Iram. ¿Cómo ves? Súper bien. Y en esta ocasión con un gran amigo. ¿Sabes qué? Algo que me encanta de este podcast, Iram, es que tengo la oportunidad de reunirme con, no sé, digo, amigos y gente también conocida, pero escuchar otra parte de las historias, ¿no? Porque sí, es bueno eso. Siempre es bueno. Acércate tantito aquí ahí, ándale. Y bueno, Iram, antes de que te empiece a bombardear con preguntas, una breve introducción, ¿no? ¿En qué industria estás? 30 segundos primero y luego iremos entrando poco a poco a la historia. Mi nombre es Iram de Rubín. Estoy en la industria del transporte, la logística, de las aduanas, todo lo que es cadena de suministro, en la industria de construcción, en la industria restaurantera ahora. Básicamente 5 giros diferentes de compañías. ¿Dónde arranca la inquietud, no? Digo, porque sé, la verdad es que te tocó montarte, yo siempre hablo de las olas, ¿no? De la importancia de navegar estas olas. A ti te tocó, Iram, pues esta ola del nearshoring, que claramente transformó la dinámica regional de Estados Unidos y México, y hubo claros ganadores, entre ellos, pues, de la RUB, sí, con ustedes, definitivamente. la verdad. ¿Cómo es que te das cuenta de esta ola? O sea, platícanos en dónde empieza, ¿no? El recorrido de la RUB. Yo creo que en la cuestión de la RUB empieza en un momento muy difícil porque cuando arrancamos en el 2017, todavía no venía la pandemia, estábamos apenas preparándonos y al momento de arrancar con esta empresa, pues fueron tiempos difíciles, 2017, 2018, 2019, pero en el 2020, al llegar la pandemia, se voltea todo. Entonces, en ese momento creo que fue cuando nosotros explotamos un 200% de crecimiento y ahí arranca. Pero vámonos atrás. ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde empieza? Bueno, mi historia empieza... O sea, me refiero a dónde empieza... Empresarial. Claro, la historia de dueño de negocio. Mi historia empieza a los 17 años, Carlos. 17 años tenía. Mi primer negocio fue vender carros, comprar y vender carros a los 17 años. Después a los 19, no me va tan bien en ese negocio. A los 19 cambio el giro y me voy a la parte de la música. Empiezo a hacer música. Logramos una nominación al Premio a la Música Latina y estar en la terna de los Grammy Latinos, que yo creo que es lo más... ¿Con qué grupo? Con Pacto se llamaba, Pacto. Con P-A-K-T-O, Pacto. Ok. Y ahí cantaba y componía todas las canciones yo. Y creo que ahí arranca mi segundo emprendimiento. El tercer emprendimiento fue una taquería. Fuera de mi casa puse una taquería buscando la manera de cómo emprender y hacer más. Y no me fue tan bien. ¿Por qué todo el mundo cree que poner un pinche restaurante y ir a Oye, es un pleito que voy a tener contigo eternamente, cabrón? Tienes razón en muchas cosas, pero sí jalan los restaurantes. Te dan mucho flujo. Es mucho flujo viéndolo de otra manera. Si lo ves de la parte del medible, la medición no es correcta porque no puede hacer gráficas de cuánta gente te va a visitar. Esa taquería, bueno. ¿de qué año fue? 2006. ¿Está viva? No, se acabó. Entonces es un gran negocio. Pero los carros también ya están muertos, no fue un gran negocio. Tampoco es un gran negocio, No. Entonces. Muy diferente la trayectoria de esos negocios a los que tiene. Ahorita vamos a hablar del que realmente trascendió. Pero síguele en la historia. Bueno, después de esa taquería, arranco otro negocio que es comprar y vender cosas por internet. Empezamos a vender bolsas de lujo. Esas bolsas de lujo las comprábamos y las vendíamos, las comprábamos y las vendíamos de diseñador. Y después de ahí ya me pongo a trabajar en una empresa. Le pido chance a mi papá en la fábrica, le digo, dame chance de trabajar para ti. Me ofrece ahí un trabajo desde abajo. Arranco en la fábrica y es donde abro los ojos del negocio que hay en la cadena de suministro. En dar servicio a empresas, a maquiladoras, a manufactureros, el cómo poder distribuir sus productos.
Creo que eso fue clave para mí para poder abrir los ojos y entender esa parte del negocio que no conocía. ¿Te sirvió ser empleado? Sí me sirvió mucho ser empleado. ¿Por qué? Porque aprendí cómo tener disciplina, cómo llegar temprano. Yo creo que aprende las bases. Fue bueno. Pero mi primer puesto y mi primer empleo fue en McDonald's. Entonces ese fue un aprendizaje muy, muy grande. Pero sí me sirvió. Y ahora sí, llévanos al nacimiento de la RUB, que es realmente la empresa que te catapulta en otras proporciones, ¿no? Después me salgo de la empresa donde estamos. La empresa lamentablemente se va a la quiebra, la fábrica. Hacíamos radiadores automotriz para diferentes compañías muy grandes. Y en esa industria de radiadores se va a la quiebra la compañía. En ese tiempo me acuerdo mucho que empezaba Tesla, con los radiadores de Tesla. Y empieza la compañía a irle mal. Llega un momento que se viene todo el golpe. Y en el 2016, a principios del 2016, finales de 2015, se declara en bancarrota la compañía. Decido yo arrancar y emprender. En ese tiempo tenía una cantidad ahorrada que eran como $82,000, $84,000 juntados ahí en mis ahorros. Y quería emprender ese negocio. Ahorro de tu vida de empleado. Ahorro de mi vida de empleado, de todo lo que había hecho. De mi vida de empleado, de vender bolsas, de vender tacos. Todo lo que había juntado en toda mi vida, a esa edad, tenía ahí juntado ese dinero. Tenía 27 años, tenía 28. Ok. ¿Qué haces con esos $80,000? Para mí era un mundo de dinero en ese tiempo. Yo decía, wow, o sea... ¿Es un mundo de dinero? Bueno, para mí en ese tiempo era un mundo, pero cuando te metes a ese negocio no es un mundo de dinero. Claro. Entonces yo pensaba que con $82,000 iba a ser suficiente. Entonces me quiero aventar y hablo con otra persona que era contador de ese tiempo en la empresa, un buen amigo, y me dice, no te va a alcanzar para nada, ni siquiera para una renta. Vas a tronar porque hay que poner un depósito. Lógicamente yo no sabía nada de qué era lo que conllevaba implicaba todo lo que es el emprendimiento. Entonces decido frenarme y una persona que era buenos amigos de mi papá en ese tiempo me ofrece irme a trabajar con él para vender su empresa que era parecido a lo que yo quería hacer, pero él tenía un solo giro que era agencia aduanal y bodega. Entonces me ofrece irme a trabajar con él y cuando me ofrece irme a trabajar con él decido empezar en lugar de emprender. Y me vuelvo a ir de empleado con él. No, al irme de empleado con él, lógicamente tenía miedo. Ya todos me habían dicho que no se iba a poder. Todos me dijeron, no, güey, o sea, 82 no te va a alcanzar ni para el arranque. A mí se me hacía mucho, eso es a lo que voy. Para mucha gente va a ser mucho, para este negocio iba a ser poco. Y más para la gente que ve TikTok, es mucha lana. Bueno, iba a ser mucho dinero, pero era un esfuerzo muy grande. Y esa cantidad que ya teníamos juntada, nosotros vimos la manera de cómo invertirla. Y a la mera hora, pues me hago para atrás, echo 2 pasos para atrás y me decido ir con esta persona a trabajar. Empiezo a trabajar, me voy de gerente general de su empresa y empiezo a vender y me doy cuenta que empiezo a crecer muy rápido. Para esto, él me ofrece un porcentaje de las ganancias de la empresa de lo que yo generara buscando las ventas. Sin ser socio, solamente como un variable. De hecho, él me dijo, bueno, sin ser socio tienes razón porque no firme nada. Ahora aprendí que todo tiene que ir en papel. Si no firmas algo, pues no eres socio. Si nada más lo hablas de dientes para afuera, pues no tiene validez. También está bien, los esquemas de variabilización son interesantes. O sea, para retener empleados clave, una variabilización es muy buena. Siempre y cuando la cumplas. Claro, y que te sean transparentes. Correcto. Yo te digo, oye, esto no es una sociedad, esto es una variabilización, es un bono que estás ganando con un porcentaje de las utilidades. Yo eso lo propongo mucho de inicio. Sí, yo lo vi contigo, de hecho. Síguele. No, y en esta empresa que entro, me ofrecen un porcentaje que era como el 5% de todo lo que generáramos, pues yo me emocioné. Agarramos un cliente muy grande, empecé a manejar la operación, crecimos de 0 a 100. Estábamos en una facturación muy pequeña, nos fuimos a 100% de facturación en esa empresa. ¿Cuántos millones estamos hablando? Ahí era poco, eran tal vez de $100,000 a unos 3, 4 millones cuando empezamos con el primer cliente. Después llegó el segundo cliente y ya estaban facturando más de 15, 20 millones junto con todo. Entonces se fueron juntando las operaciones de diferentes clientes, pero estos 2 clientes que fui uniendo los fui trabajando yo con un equipo de trabajo que yo formé, porque ya traía las bases de la fábrica. Entonces haber trabajado en una fábrica te enseña demasiadas cosas. Desde organización, desde KPIs, de cómo manejar el Six Sigma, tener el Green Belt, tuve certificaciones de automotriz, la Q1, la certificación para Ford. Entonces ya haciendo todo ese tipo de certificaciones, se te hace más fácil llevar una empresa de manufactura para venderle al retail, para poder vender y distribuirlo. Es muy sencillo, no se compara con una fábrica. Entonces para mí fue muy fácil arrancar en ese negocio, empecé a ver los números y yo ya hacía números en mi carpeta.
Sí, oye, pues llevamos tanto vendido, ganamos tanto, me toca tanto. Entonces en mi mente, cada diciembre cuando iba a hacer el corte, decía, no, pues me van a tocar $40,000, 30,000. Y a la mera hora que llega diciembre, me entregan un cheque de $2,500. Entonces dije, no, pues esto es un error. Vamos a preguntarle al dueño, ¿verdad? Y a mí dice, lo que pasa es que te confundiste. Es que en una empresa hay gastos. Al ver los gastos, era comprarte un Mercedes, tener un palco, tener el club de golf. Pues eso no son gastos de una empresa. Entonces ahí me chamaquearon. Eso tiene hundido a muchas empresas pequeñas y medianas en toda América Latina, que meten los gastos personales y lo manejan como si fuera una caja chica. Y creo que no es que esté mal. Cuando eres dueño de una microempresa de este tamaño y no lo ves como un corporativo, mucha gente le hace fácil meter esos gastos ahí. En este caso, para mí fue malo porque yo como empleado estaba esperando el gross revenue, no el net. Y el net iba a incluir demasiados factores que iban a bajar el gross. Uh-huh. Eso fue. ¿Cuántos años duraste que te chamaquearan? Duré 2 años exactamente. Al segundo año me pasa algo muy triste. Ya había juntado más dinero, ya traía a lo mejor unos 94, 96. Ya había juntado un poquito más. Y al juntar más dinero, decido renunciar. Entonces llega un viernes y dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Perfecto, me voy de la empresa. Pero soy muy creyente de Dios, Carlos. Entonces pido a Dios y le digo a Dios, ¿sabes qué? Dame una señal. Te pido una señal, Dios. Dime qué tengo que hacer para emprender. Dame una señal para emprender. Eso fue un viernes. La señal en la tarde, como hecho adrede, a mi papá le da un infarto. Le da un infarto al corazón. Lo mandan justamente aquí a Muguerza. Y no teníamos seguro de gastos médicos mayores porque él ya no estaba trabajando. Entonces al momento de darle el infarto, recuerdo mucho esta parte porque me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema. A tu papá le dio un infarto, pero la cuenta van a ser 2.4 millones de pesos. Entonces yo tenía 87, 90 mil dólares ya juntados. Todo se iba para eso. Se iba a ir. Entonces platicando, le pregunto en ese tiempo a mi esposa y le digo, ¿y sabes qué? Está este dinero, ¿qué opinas? ¿Qué crees que debemos de hacer? Y me dijo ella, pues dale. Que fue algo clave porque pues cualquier persona te diría, no, pues o sea, no te gastes nuestros ahorros. En ese caso me dijo, dale. Y tomo la decisión de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Ahí te va todo el dinero. Te lo llevo a Monterrey. Y pues esa fue la señal de Dios. Se acabó mi negocio. Se terminó mi sueño. Al día siguiente, el domingo, me vuelve a hablar mi mamá y me dice, oye, ya no te muevas. Quédate allá. Vino una persona que no quiero decir el nombre porque trabajaba en seguros de gastos médicos mayores y no sería algo correcto. Pero esa persona, mi papá siempre ha sido una persona que ayuda mucho a la gente. Es una persona de vocación. Fue catedrático del tecnológico, de diferentes tecnológicos, de 3 tecnológicos. Y esa parte y ese espíritu de ayudar a la gente lo llevó a ayudar a personas que después lo ayudaron a él. Extendió la mano y cuando él lo ocupó, llegaron pocas. Pero esas pocas fueron suficientes para sacarlo del problema que teníamos. Entonces llega una persona, lo mete como si estuviera todavía en seguros gastos médicos mayores y se hace cargo de la cuenta. Entonces al hacerse cargo de la cuenta, Carlos, el domingo tomo y digo, esta fue la señal. La señal no fue la primera. La primera fue, ya se me fue el dinero de un infarto a mi papá, ya, se acabó. Vamos a darle con todo y se acabó mi sueño. Sigo trabajando. Que me friegue, no pasa nada, pero sigo trabajando. Entonces cambia la dinámica de todo, porque al momento que me dicen eso, que pagaron todo, pues me agarro yo llorando de tristeza, de coraje, de felicidad, de todo junto, todas las emociones, y decido el lunes renunciar. Y ahora sí voy con el dueño. Digo, ¿sabes qué? Renuncio. Dice, no, espérate, te voy a dar más, esto y esto. Para esto yo al dueño ya lo había invitado a este proyecto. Le dije, vente conmigo, voy a hacer esto, se va a llamar así la compañía, vamos a tener 4 divisiones y nosotros vamos a dar transporte, aduanas, logística y aparte bodegas. Y vamos a ser agentes aduanales. Entonces me decía, no, pues que no, eso no jala. Vamos a enfocarnos en lo que sabemos. Entonces empecé a abrir el abanico muy grande para dar toda la cadena de suministro. Que muchas compañías lo hacen actualmente, las globales. Es más, un Little Caesars. Little Caesars tiene toda la cadena de suministro, hasta transporte, hasta todo lo que es alimenticio. Todo lo consumen ellos mismos. No contratan a nadie de logística, ellos hacen toda su logística. Entonces eso se me hacía muy impactante en esos tiempos. Ahora con el internet, en esos tiempos no teníamos tanto acceso al internet. Ahora con el internet pues te das cuenta que no fue un mal movimiento
pero que no era fácil llegar ahí. Entonces decido, renuncio, me dice, no te vayas, tengo un problema fuerte porque pues ya tenía mucho coraje acumulado. Al final del día lo veo, no lo saludo, pero no le tengo coraje. Fue una lección en mi vida, lo cual estoy agradecido con él, pero creo que también hay que aprender lo malo y lo bueno en los negocios. Ahí aprendí muchas cosas malas que no me gustaría haber hecho en otros lugares, y en otro lugar aprendí muchas cosas buenas que debía haber hecho, que era el ejemplo de mi papá. Arranca entonces ahí sí con los $90,000 y arrancas con tu primer bodega, me imagino. Al 100. Arrancamos con una puerta, un montacarga prestado, y este montacargas prestado era pues el que yo manejaba. Yo me subí a echarle trancazos, a descargar, a cargar, solitos. Mi papá me ayudó, no tenía empleados, no tenía dinero para contratar a gente. Por lo mismo que te digo. Tu papá ya había salido ahí del hospital. Mi papá ya estaba bien, ya andaba más fuerte, ya habían pasado 3, 4 meses cuando arranco. Yo arranco un enero de 2017, un 18 de enero del 2017 arranco. Y arranco yo solo. El primer año fue muy chistoso porque, como era muy joven, dicen que, y esta frase me la acaban de decir y me gustó mucho, que entre más mal informado estés de las cosas, es mejor. Ahora sí que la ignorancia es una bendición. Es que hay un momento de ingenuidad, ¿no? Que necesitas. La ingenuidad es obligada para poder arrancar un negocio. Pero no todos tenemos eso, Carlos. Claro, si tuvieras conocimiento de todas las broncas que se vienen, nadie entraría a los negocios. Justamente ahora lo recuerdo y me doy cuenta que así fue, porque yo tenía la mente tan fija en que lo iba a lograr, que nunca supe a dónde iba a llegar. Pero yo sabía que lo iba a lograr. Si me hubieran dicho todo lo que me dijeron cuando no emprendí, de que no me iba a alcanzar el dinero, nunca en mi vida hubiera emprendido. Nunca. De hecho, al segundo año me estaba arrepintiendo de haber emprendido. ¿Por qué? Porque no es un camino fácil. Es más difícil de lo que la gente cree. A veces pensamos que es sencillo. Escuchen, yo veía videos tuyos en el 2018. Yo decía, oye, güey, este chavo te está diciendo que emprendas y aplaudías y órale, órale. Y al final del día esos videos te empujan. Pero luego llega la parte que quieres frenarte y decir, no, güey, o sea, si emprendo y me va mal, y si emprendo y pierdo todo, y ahí es donde te retrocede pues la intuición que traes de... ¿Crees que es un tema de carácter? ¿Es un tema de qué le dirías a la gente que no ha logrado dar ese brinco? O sea, voy a ser a lo mejor un poco duro. Yo creo que es un tema de huevos, de coraje, es más, y de hambre. Porque si tienes hambre, no te va a dar miedo a entrarle. O sea, al tener hambre, te vas a aventar con todo, no te va a importar. No te va a importar lo que pase porque ya pasaste hambre. Pero si lo tienes todo, te va a dar mucho miedo arriesgarlo todo para no tener nada. Yeah. Entonces, básicamente, yo creo que es hambre. Es el hambre. Dices que los primeros 2 años eran difíciles, complicados en el... ¿Tú ya sentías que venía una ola importante con el tema nearshoring? Nunca. Sea, ¿no lo sentías así? No, para nada. Simplemente tú te pusiste en la industria que tenías y fuiste agarrando y empezó lento, así es como lo estoy entendiendo, empezó lento, pero ya ¿veías algo que venía o no veías? No, porque el primer cliente lo perdimos. Tuvimos el primer cliente y lo perdimos. Primer cliente arranca 2 meses, nos dicen, ¿sabes qué? No podemos trabajar contigo. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de ese momento? La lección aprendida ahí fue que a veces dejas caer toda la carne al asador, te quieres quedar sin nada y arriesgas todo, y no era correcto. Ahora sí que tienes que aventar en diferentes lugares las canicas, Carlos. Si tú buscas la manera de tener diferentes tipos de negocio, que es lo que ahora me enfoco más, tener diferentes sectores, no te pasa nada. Y si te pasa, no te va a tumbar como te tumba el estar en un solo negocio. Que eso es, pero me refiero en ese cliente en particular, o sea, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué pasó? Fue una injusticia, o sea, fue algo injusto, pero... Y eso te dejó muy fregado, digamos, en el negocio. Sí, me dejó muy fregado porque apenas acabamos de rentar más bodega para ese cliente y se va, empezando se va. Entonces, imagínate, acabas de agarrar un compromiso de una bodega grande, más grande que lo que teníamos, de una puerta, ya teníamos 10 puertas, y pues el cliente se va, para él lo rentaste y se te va. Que en este negocio es un riesgo alto. Ahora sí que no nada más en este negocio, en todo negocio. Hasta en los restaurantes, ahorita lo que platicamos. Tú piensas si vas a abrir el restaurante. No sabes cuánta gente va a entrar al restaurante. Es un riesgo. Ese para mí sigue siendo el gran problema. Ven la diferencia y ahorita hablaremos de la comparativa.
Pero tus clientes de logística te firman contratos de 1 año. A la mayoría sí, pero ahorita con la competencia que hay, yo creo que ya no están firmando competencia de 1 año, el non-compete ni Pero se ni da asegurándote. naturalmente una recurrencia del ingreso. O sea, ya Sí. Cierras un cliente y garantizas un plazo. Sí, En el tal vez sí, restaurante, en eso sí. en el restaurante no hay ingresos recurrentes, güey. No, y estoy de acuerdo, no hay Es ingreso. un negocio horrible. Yo me estoy metiendo a ese negocio porque me interesa mucho diversificar y porque creo que una empresa que ya tiene más de 10 años como restaurantera y ves los números ya es algo bueno. Sabemos que hay muchas compañías de restaurantes que tienen demasiados años y ya tener diferentes sucursales, Carlos, cambia el giro. Digamos que lo veas ya como un Starbucks, que lo veas como un Little Caesars, que lo veas como un Domino's. Sí, Que bueno, como- Domino's está casi en quiebra, ¿verdad? Como una máquina que pone ubicaciones, más que Exacto. como una ubicación en Exacto, particular. así lo veo, como no tanto un restaurante, lo veo como un lugar que sea franquiciable y que sea replicable para diferentes ciudades. De esa manera lo veo más que nada. Esa es la intención de tirarle. Pero bueno, en De la Rúa, entonces, ¿en qué momento arranca, digamos, prende fuego el tema? En De la Rub, cuando se nos va este cliente, pues decido cambiar la estrategia y dije, ¿sabes qué? No sé cuánta gente lo ha hecho, pero lo que voy a hacer es hablarle a todas las compañías de Google que estén en Monterrey, a todas las compañías de Google que estén en Guadalajara, a todas las compañías de Google que estén en Silao. Entonces empecé a agarrar centros industriales o ciudades industriales Y literal, y llamada en frío. literal hice como unas 100 llamadas al día, yo solo. Y cuando me contestaban esta llamada, Carlos, esto me da risa y me da pena, pero pues es parte del show. Hice 3, 4 correos diferentes y yo mismo me contestaba. Decía, oye, te están hablando de esta compañía tal y nos están pidiendo una cotización, ¿por qué no la has mandado? Pero era yo, mandándosela al gerente, que era yo también. Y contestaba la secretaria, que era yo. Y buscábamos la manera de meterle por todos lados. Y le mandabas el correo, oye, me están buscando tu empresa, ¿quién es? Aquí estoy al pendiente. Decía esa manera, sí funcionó, ¿eh? Uno de mis clientes principales Qué aún buen lo hack, tengo. güey, qué buen hack. Oye, y neta. uno de mis clientes principales lo quiero demasiado porque llevamos una muy buena relación, pero así funcionó. Y era pequeñito y ahorita es un monstruo ese cliente. Ha crecido demasiado. A veces solamente falta la manera de abrir esas primeras puertas, cabrón. Pero es también la intención de hacerlo, porque otra persona diría, no voy a hablar 100 llamadas todos los días. No va a funcionar. Porque te voy a decir algo, el primer mes me rechazaron las 100 llamadas. Nadie me contestaba. Hablaba a refaccionarios de aquí, locales, y le decía, oye, tengo capacidad para darte servicio, te puedo dar crédito, ¿cómo ves? ¿Te doy servicio? No, pues que yo solamente en la refaccionaria mando una caja por FedEx y pues me llega una cajita. No ocupo. Y hablaba otra y otra y otra y otra. Me agarré hablando a todos lados buscando quién pudiera darme trabajo. Pero todos los días, Carlos. Lunes a viernes. Inventando el juego ese que no existía. Sí, sí, sí. Yo me regañaba solo. Oye, ¿por qué no le contestaste a este cliente? Ah, discúlpame, no me di cuenta. Entonces, no vuelve a pasar. ¿Podemos hacer una junta? Sí. Entonces era un poco difícil. Y ya los copiabas. Ya nomás me faltaba cambiar la voz. Qué bueno que no había inteligencia artificial. Si no, en esos años hubiera cambiado la voz. Después de ya varios meses, me imagino que empiezan a abrirse las primeras puertas, ¿así fue? Sí, se empiezan a abrir las primeras puertas y ahí arranca el segundo año. El primer año, batallé tanto que tenía todo el dinero invertido y le pedí a mi mamá dinero prestado para la leche de la niña. O sea, no tenía dinero para la leche de mi niña. Mi niña tenía un problema que tenía un reflujo muy fuerte. Entonces esta parte creo que era en el píloro. Le decían, ¿sabes qué? Tiene un problema y no cierra. Entonces una válvula que no cierra y regresa la leche. Entonces se te puede ahogar en cualquier momento la niña. Entonces teníamos que volar una leche especial que era de California. La teníamos que volar a nuestra ciudad para poder darle esa leche, pero costaba carísima. Entonces no tenía dinero. Tenía montacarga, tenía una bodega rentada, pero no tenía dinero. Entonces eso fue algo que me marcó mucho. Claro, cómo no. Me marcó. ¿Y en qué momento se destraba? O sea, hay un momento en donde hay un salto cuántico, ¿no? Viene el COVID. Y ahí fue el punto. Bueno, antes del COVID ya teníamos varios clientes. Cuando se viene el COVID, tuvimos la suerte de no tener ningún cliente automotriz. Nosotros no manejamos clientes automotrices. Que está pasando un desastre actualmente con todo lo que está pasando el gobierno. No podemos hablar mal de los presidentes, pero situaciones que están pasando fuera del alcance de nosotros y que nos están impactando a todos los que estamos en las fronteras logísticas. Pero en ese tiempo yo tomé la decisión de no buscar automotriz, no porque quisiera hacer una estrategia,
Simplemente porque el automotriz no me iba a voltear a ver por los años que llevaba mi empresa. Era muy nuevo. Un automotriz te pide 5 años, 10 años de negocio. Yo llevaba 2 años. Entonces me dedico más al servicio, al grado alimenticio, al servicio de distribución de retail, de para tiendas. Entonces esos clientes que agarré fueron claves. Haz de cuenta que le atiné exactamente al número perfecto. 5 clientes claves. Esos clientes todos iban a tener que ver en el COVID. Cuando se viene esta situación, la pandemia, pues esos clientes explotan. Venden cubrebocas al por mayor, venden hand sanitizer, los antibacteriales. Teníamos un cliente de productos de papitas, de frituras, todo lo que era emplasticado y enlatado. Entonces explota, el mercado explota. Y nos vamos un 200% arriba en el primer mes. En el primer mes. O sea, se hace una explosión. Es más, no cabíamos, tuvimos que agarrar otra bodega. Que además ahí coincide que la dinámica de China, o sea, la dinámica de Estados Unidos-China se empieza a reemplazar por una dinámica más intensa México-Estados Unidos, ¿no? Creo que sí. Y ustedes son los que estaban, o sea, ustedes estaban en el ojo del huracán de lo que estaba pasando. Que de hecho en ese tiempo, en el 2022-23, Laredo, Texas, como ciudad, se vuelve el puerto número 1 en Estados Unidos. Tumba a Los Ángeles, que Los Ángeles es China, Laredo es terrestre. Entonces imagínate una ciudad tan pequeña tumbar a un puerto como Los Ángeles, que viene toda la mercancía de China. Pues creo que fue una explosión para todos en la ciudad. Ese va a ser un gran video, ¿eh? El video Sí. de cómo Laredo es más importante que Los Ángeles. Definitivamente. Y es más importante. Somos el punto terrestre más fuerte que hay, sin contar que está Colombia. El puente Colombia, que es parte de Nuevo León en México, pero en Estados Unidos sigue siendo Laredo. Esta parte de Laredo lo juntas a Colombia y a Laredo y es un monstruo. Es la frontera número 1 por mucho, pero en los números no los juntamos. Entonces viene COVID y entonces sientes esa explosión. Ahí es en donde te ves montado en esa ola y ahí empiezas a ver cómo si el efecto de lo que está sucediendo en esa tendencia le está ayudando a tu negocio porque llegan solos los clientes, ¿no? Correcto. De hecho, ya no ocupabas vender. Tienes toda la razón. Llegan solo porque por la necesidad tan grande de un almacenamiento, de una distribución, de tener el producto en un lugar. Pero Laredo no estaba preparado para este problema. Pero eso es importante hacer el doble clic porque yo siempre explico que hay un momento en la vida de un emprendedor en donde sientes que estás empujando la piedra hacia arriba de un cerro. Uh-huh. Y de repente algo pasa cuando te conectas con esas olas, que es como si la piedra llegara a la cima. Le das un empujoncito más y ahora la piedra va más rápido que tú. Ahora tú vas tratando de perseguir la piedra. ¿Qué es lo que dices tú? No estaba listo. Y ahora tengo que yo resolver cómo... ¿Te acuerdas del momento en donde sentiste ese punto de inflexión? Sí me acuerdo perfectamente. Y fue un punto en el que la oficina estaba sola. Habían 2 o 3 personas trabajando. Yo seguí trabajando y por seguir trabajando me contagié de COVID. Pero al seguir trabajando, nosotros no le dijimos que no a las compañías. Muchas compañías cerraron. Nosotros seguimos trabajando con todos los cuidados necesarios y en ese momento creo que fue donde explotó la compañía. ¿Por qué? Porque tanto cuidado tuvimos nosotros en seguirlo operando y en buscar la manera de que tuviéramos todas las medidas de salubridad que pedía la ciudad. Pero al final del día no cerrar. Muchos competidores cerraron. Nosotros no cerramos. Entonces clientes de los competidores llegaron con nosotros y empezamos a agarrar un portafolio mayor. Y literalmente fue levantar, o sea, caían las llamadas. O sea, el cliente caían las llamadas. Entre los mismos clientes. Creo que lo más bonito de cualquier negocio, Carlos, es que un cliente te recomiende con otro cliente. No hay mejor venta que un cliente grande te recomiende con otro cliente grande. Y además el costo de adquisición de clientes ahí se va a hacer. Vamos a imaginar que Walmart me tiene y me recomienda con Target. Target y Walmart no van a dudar de irse a trabajar conmigo. Eso es, creo que lo mejor que puede pasarle a una empresa. Y empiezas a sentir ahora sí la venta fácil y entonces empiezan a ver los problemas de otro tipo, ¿no? De operación, de resolver, de todo lo que viene después. De contratar talento. Porque el talento no estaba preparado para esta bola de nieve que se nos vino. No teníamos el talento suficiente. Ahí me meto desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. ¿Qué cambios, o sea, tuviste que pasar, digamos, a nivel personal cuando viene esta ola de trabajo? Híjole. A nivel personal... Porque ahorita el nivel de conciencia que tienes ahorita es muy diferente de, vamos a decirle, el chavo que veía los $80,000 como una gran inversión de inicio, ¿no? Ahorita que ya eres el empresario que factura decenas, no sé si cientos de millones de dólares ya, pero muy cerca seguramente,
qué switch, qué cambio mental has tenido? Que dices tú, puta, me hubiera encantado explicarle eso al Iram de hace 10 años. Creo que la experiencia que me dio el estar en una situación tan presionada, trabajar bajo la presión que trabajamos, fue una experiencia única que no creo que se repita en el mundo. Creo que va a ser muy difícil que vuelva a venir otra pandemia. No lo descarto porque pues, no sabemos qué puede pasar. Pero creo que el mundo se preparó de más y creo que esa experiencia de saber que hay gente que puede trabajar desde casa, que puede hacer diferentes cosas vendiendo desde casa, creo que esa nunca lo hubiera entendido. Y creo que el mundo en general no lo hubiera entendido. Actualmente es el 30-40% de las compañías que tomaron la decisión de mandar a sus casas a mucha gente en la parte logística. O sea, tienes a gente en todo el mundo cuando anteriormente era estar toda la gente... Claro, hay negocios que no puedes mandar a la gente a otro lugar a trabajar. Pero en términos de tu mentalidad, del Iram, o sea, de tu yo, ¿qué cambió, güey? O sea, ¿en qué la manera de ver el dinero. Ok. Creo que cambió la manera de ver el dinero. Doble clic ahí. La manera de ver el dinero cambió porque anteriormente lo veía como algo que quería lograr. Era la manera, mi meta era el dinero. ¿Por qué era el dinero? Porque cuando mi papá le da el infarto, yo me prometí en la mente y dije, no me va a volver a faltar dinero si un familiar mío se va al hospital. Quiero tener el dinero, porque lamentablemente el dinero es demasiado importante. Tristemente estamos en un mundo materialista. No hay manera de quitar el dinero de encima. Pero, y no estoy diciendo que es lo más importante. La salud todavía es más importante, el amor, pero el dinero juega un papel clave porque todos los que estamos trabajando es por dinero y todo el mundo trabaja. Entonces el dinero es el que controla todo. Entonces el ver el dinero de una manera tan materialista y decir quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, ¿para qué? Para que si alguien se enferma, pagarlo. Para eso es lo que quiero dinero, para poder comprar un seguro de gastos médicos mayores. Cambia mi mentalidad al momento que ya llegas a un punto donde dices, bueno, ya no quiero dinero. Ahora quiero tiempo, quiero comprar tiempo. ¿Qué es lo que cambió en mi mentalidad? Fue el tiempo. Antes me gustaba meterme desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche al negocio y no salir. Y ver cada cosa como si fuera un micromanagement. Creo que ahí fue el brinco que di, a verlo como un corporativo. Actualmente ya son más de 150 personas trabajando conmigo y ya no lo veo igual. O sea, ya dejo que los gerentes tomen sus decisiones, los directores tomen sus decisiones, pero ya el Iram de antes que quería ver todo, ya no está ahí. Ya cambió esa mentalidad personal. ¿Esa llegada de líderes fue intencional? O sea, ¿tú fuiste metiendo a algunas Sí, personas? fue intencional y no intencional. ¿Por qué? Porque intencionalmente lo quise hacer yo, pero no fue intencional porque tuve que crear líderes de mis líderes, que era lo más difícil. Cuando tú creas un líder que viene preparado, por ejemplo, viene gente del TEC de Monterrey. Oye, pues yo tengo esta maestría. Son gente muy preparada. Pero hay otras personas que tienen todo el talento, que tienen 20 años en una compañía y tienen el know-how que el del tecnológico del Monterrey que va saliendo no va a traer la experiencia de esa, Carlos. Entonces fue muy difícil como líder tomar esas decisiones. Decir, sí, efectivamente esta persona está muy, muy preparada, pero esta otra tiene 20 años de experiencia y prefiero esta. Entonces es un poquito difícil esa parte de los líderes. Esa transformación, vamos a llamarle de $1 millón de facturación o los single digit, sí, por decir algo, a las decenas de millones de dólares de facturación. ¿Cuál crees que es el problema principal por el cual muchas empresas se atoran en el $1 millón, en el single digit? O sea, ¿qué brinco, ahora que ya viviste todo este proceso, dirías, puta, para mí fue clave estas 3 cosas? ¿Qué te acuerdas o qué, para ti, qué fue lo más importante en la construcción para llevar a la empresa a ese siguiente nivel? Clave es tener gente que confíe en ti para soltar dinero. Muchas veces el banco no va a confiar en ti. Sobre todo en Estados Unidos. Y en México todavía peor. Pero en Estados Unidos es muy difícil que el banco confíe en ti para poderte soltar un préstamo grande. Creo que hay mucha gente que tiene dinero y que puede darte un financiamiento un poco mayor alto el interés al banco, pero buscando esa manera del banco que, no sé, si el banco está en 7 puntos, el interés de la otra persona va a ser el 12%, pero nunca vas a lograr estar en los 7 puntos. Tienes que agarrar el dinero, te va a salir caro. Una vez que agarras el dinero caro, de ahí vas buscando la manera como el banco te vaya abriendo la puerta. Entonces creo que para brincar a millones de facturación ocupas un financiamiento privado si quieres crecer rápido. Porque con un banco no va a haber manera de crecer rápido
Si es un financiamiento público. Y raro que lo dices en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos la verdad es que las puertas del financiamiento son mucho más abiertas. Se oye como que es mucho más abierto, pero financiamientos grandes no lo son. Por ejemplo, para la construcción sí, porque te aseguran la tierra. Pero para un negocio, Carlos, de transporte, de logística, no. Porque no hay manera de asegurarte lo que te van a vender. A menos de que tengas un contrato, como lo decías. Te voy a facturar tanta X cantidad cada año. Pues ya el banco dice, bueno, estás firmado con una compañía gigante. Esta compañía gigante la conozco. Sé que no va a irse a la quiebra. Tienen 100 años en los negocios. Te presto. Para ti el reto más importante entonces es de capitalización. Es capitalización. Okay. Creo que cualquier persona que sepa algo de finanzas y tenga capital puede hacer un imperio. El capital es clave, pero tienes que tener algo de conocimientos. También creo que si no tienes conocimientos, no vas a poder llegar lejos. O sea, es parte de... Pero si tienes capital y no tienes conocimientos, a veces contratas a alguien que los tenga y buscas la manera de duplicarlo, triplicarlo. Ahora, empezaste hablando de una cosa que me parece central en este capítulo, que es empezaste a decir, oye, me quiero diversificar. O sea, tuviste éxito y empezaste a voltear. Yo siempre he sido pro diversificación, ¿eh? O sea, siempre he hablado de las famosas cadenas de negocio. En tu caso, tú te has metido a industrias muy diversas. Sí. O sea, entiendo que el miedo del que parte todo esto fue, ya no quiero volver a caer en una bancarrota en donde me quede en ceros, ¿no? Ese fue el miedo. ¿Y cómo empezaste a explorar los diferentes negocios? Bueno, empecé a explorarlos ya con flujo y con capital. Ya los bancos es más sencillo que te hagan un préstamo. Ya llegas con el banco y le dices, oye, tengo esta compañía, te respaldo con esta empresa, dame un préstamo para hacer esta otra. Pues a lo mejor no te van a prestar el 100% de lo que estás pidiendo, pero ya te prestan un 20, un 30. Entonces ya puedes empezar a jugar diferente. Es un monopoly. Básicamente es un monopoly. Entonces ya empiezas a jugar con otros factores y al jugar con otros factores, justamente lo que decía, hay talento. Es más, en tus mismas empresas va a haber talento que te va a desarrollar otro tipo de empresa porque tiene la necesidad. Por ejemplo, un arquitecto está trabajando para mí, pero el arquitecto está trabajando para mí porque no ha tenido una oportunidad en el nicho que él conoce. Si quiero abrir una constructora, me traigo al arquitecto y él tiene más arquitectos y empiezas otra compañía. De esa manera lo veo. ¿Y qué negocios fuiste abriendo? Abrí una constructora, esta constructora por necesidad, porque quería hacer una alberca y me di cuenta que costaban carísimas las albercas. Carísimas. Entonces dije, pues voy a hacer mi propia alberca. La hice, empecé con mis pininos, yo solo me eché a perder las cosas. Y después de ahí dije, voy a hacer una constructora. Entonces justamente el restaurante que estoy abriendo, ese restaurante lo construí yo, con la constructora propia. Entonces empiezo a construir diferentes cosas. Con la constructora veo que es buen negocio, me quedo con la constructora. Después busco la manera de hacer otro negocio y decido emprender en la parte de consultorías para las mismas empresas que teníamos nosotros, ocupamos consultoría. Entonces hago una empresa de consultoría. Otra que después decido cambiar es una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en nuestra empresa teníamos demasiada tecnología instalada y nuestros competidores no la tenían. Entonces dijimos, vamos a empezarla a vender. O sea, ¿por qué tenerla yo si mi competidor como quiera no es como que me va a venir a quitar mis clientes? Muchos clientes ya están por lealtad. En este negocio hay mucha lealtad y hay mucha gente muy chapulina que te brinca y que te está buscando la manera de cómo quitar el negocio. Entonces decidimos abrir la oportunidad para otra compañía que se llama Draya Technologies, que es desarrollar software para diferentes compañías parecidas a las de nosotros. Entonces traemos ahí un proyecto muy bueno. Traemos un dron que está haciendo inventarios en automatizado en todos los racks. Imagínate que en las bodegas tienes racks. Hacer un inventario de todo el material es un caos porque tienes que ir a subir, escalera, montacargas. Esto con un dron te lo va a hacer con un código de escaneo. Toda la bodega. Vas a ahorrar horas. Horas, hombre. Increíble. Y lo que viene para el futuro de las bodegas es impresionante. Correcto. ¿No? Con los robots estos que se ven en los centros de distribución de Amazon. O sea, que ellos ya están en otro nivel. Digo, es tecnología al final del día, pero muy, muy avanzada. Acércate tantito. Oye, Iram, y bueno, ahora, que obviamente te ofrece un montón de negocios, ¿qué volteas a ver cuando empiezas a ver estas nuevas oportunidades? Porque ya estás metido en varias industrias. ¿Qué es lo que le interesa a Iram? Decir, esto vale la pena que yo le dé doble clic y yo me meta a verlo. Me interesa ver el margen de revenue que te va a dar cada negocio. Me interesa mucho. Por ejemplo, los restaurantes traen un 30% de revenue, 32% de revenue. Eso me llama la atención, más aparte el flujo. Algo bueno de eso, que hablando de ese tema, en el restaurante no haces financiamientos. Es algo bueno, Carlos. Malo porque no lo mides,
Pero el financiamiento no lo vas a aplicar en un restaurante a diferencia de una Pero logística. le siguen neciando a los restaurantes. No, estoy hablando de uno. Sí, Oye, sí. estoy hablando de uno que en ese me interesó, que es el último que agarré. Me interesó esa parte. O sea, vi el revenue y dije, ok, perfecto, en este no ocupas un financiamiento. El cliente va, consume, Claro, paga en ese momento y en ese momento recibe el dinero. Eso me interesó. Es un ciclo de flujo efectivo. Otro bonito. negocio, exactamente. Lo de la constructora me interesó porque para la constructora contratas a la gente cuando vas a tener construcción. Entonces es muy bueno también. No ocupas y estás ganando un buen revenue también. Estás hablando de un 25 al 30%. Entonces Oye, creo que eso es lo que me importa actualmente. Y otra cosa que te quería preguntar, tú eres jugador profesional de póker. También juego póker profesional. Es más, da 30 voy llegando. Da 30 segundos de esa carrera de póker también. Oye, ya vi que tienes como el gato, 7 Oye, vidas, güey, sí, de músico, de jugador de no, póker. No. Pues empecé a jugar a los 16 años. A los 16 años empecé a jugar desde secundaria y luego en la prepa seguí jugando y en la universidad me hice ya pues bien fogueado. Ya no me metía, no me gustaba la escuela, Carlos. Para nada me gustaba la escuela. Entonces me puse a jugar y un tiempo que estuve emprendiendo, viví del póker. Viví del póker un buen rato. ¿Qué te ha enseñado el póker? El póker, que lo puedes aplicar concretamente en los negocios. Que dices, es que esto solamente un jugador de póker lo entiende. El póker es muy parecido a todos los negocios. ¿Por qué? Porque el póker te va a hacer llegar a los máximos y a los mínimos como persona y va a jugar con tu inteligencia emocional como en los negocios. Si tú vas con un cliente y te emocionas pensando que ya lo cerraste, el cliente lo va a sentir y tiene las cartas en la mano. Cuando tú estás jugando póker y yo traigo una buena mano y me emociono, el contrincante lo va a encender. Claro. Y va a decir, este va a traer algo bueno. Voy. Exacto. Entonces pierdes la oportunidad. Creo que en esa parte es importante. Ahora, en la inteligencia emocional, cuando traes un muy buen negocio, tienes que aprender a quedarte callado y cómo no demostrarle a los demás lo que está pasando. Cuando traes muy buena carta, muy buena mano, también te tienes que saber callar. Si te sabes callar, vas a ganar la mano. Incluso hacer como que no es algo tan bueno para que los demás te vean y vayan. Y también, Carlos, creo que es importante blofear. Lo que hice al principio en mis negocios. Blofear. En el póker yo puedo traer un 5-4 y tú traes un par de ases y me vas a ganar. Pero yo te voy a hacer sentir que tú estás perdido. Y con puro miedo e intimidación te voy a sacar de la mano. Voy a decirte, perfecto, traes todo, voy con todo. Es más, si pudiera, voy con todo lo que tengo en mi vida. Ahí te va. Voy con todo. Y te va a dar miedo. un poco de inseguridad. En los negocios es igual. Cuando yo hacía los correos y mandaba correos de otros nombres, han de haber dicho, oye, pues este es enorme. Pues estaba blofeando. Era muy pequeño. Qué buen hack ese de ventas, por cierto. Pues muy interesante, Ira. Proyecciones hacia adelante, ¿qué estás volteando a ver? Fíjate que ahorita traemos... Este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Entonces también te diría la pregunta que siempre le hago a todos, ¿dónde estás viendo oportunidades ahorita hacia adelante? Actualmente estoy viendo oportunidades en ciudades que no tengan, por ejemplo, Monterrey tiene casi todo. Si tú te vas a una ciudad un poco más pequeña, tienes que aprender, o en una ciudad que tenga menos habitantes, tienes que aprender a hacer lo mismo que hicieron las ciudades grandes. A veces como empresarios pensamos que si no ha llegado Costco a la ciudad es porque no tenemos suficiente población para Costco. Y no es por eso. Si no ha llegado Costco a la ciudad es porque están esperando que la gente, el estudio de mercado, sea un poquito más impactante. ¿Por qué? Porque las compañías hacen un estudio de mercado muy profundo. No significa que tienes que tener 1 millón de habitantes para poder abrir el Costco. Probablemente con 700,000 que consuman más, lo puedes abrir. Entonces creo que la oportunidad está en encontrar ciudades grandes. Por ejemplo, aquí, no sé, hay 10 cafeterías muy grandes que ya están aquí en Monterrey. En mi ciudad no hay. Buscar la manera de cómo llevar una cafetería a mi ciudad. Porque no significa que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay una nada más. Y esa uno se está comiendo todo el mercado de la ciudad. Creo que la oportunidad está en ver oportunidades en otros lugares y abrirlas en tus ciudades. En el arbitraje de ciudad grande a medida. Claro. ¿Qué otra cosa estás viendo? Bueno, yo en lo personal estoy ahorita trabajando en un salón de fiestas infantiles. Era un sueño que tenía. Que me dijiste, chingas, ese tampoco está tan bueno. A mí no me gustan los negocios locales, ¿no? Pues bueno, dependes de un punto. Pero no lo voy a hacer local. Lo voy a ir poniendo donde abra el restaurante, abro el negocio. Abro un restaurante, abro ese mismo negocio. ¿Por qué? Porque creo que para los niños hay poco para diversión. Y no van a dejar de haber niños en el mundo. Niños. Cosas para las mascotas. Eso también es sumamente importante. En mi ciudad no hay nada para mascotas. Entonces, buscar la manera de cómo hacer
O sea, cementerio para mascotas. Eso es una cosa que dices, bueno, hay en diferentes ciudades muy, muy grandes, pero en pequeñas no hay. Lavados para mascotas. Hay lavados de carros, pero no hay lavados para mascotas. Tienes que llevarlos a una veterinaria. Entonces, son detallitos que estoy viendo cómo ser un poquito más creativo y llevarlos a lugares donde sé que no va a haber tanta competencia. Oye, ¿crees que el mindset latino, tú vives en Estados Unidos? Sí. El mindset del latino viviendo en Estados Unidos es diferente al mindset del mexicano. O sea, ¿cómo Sí. ves? A ti te toca, y obviamente por el tipo de negocio que tienes, pues estás en los dos lados, ¿no? O sea, te toca Sí. ver clientes americanos Y y el mexicanos. mindset americano, y luego los que están... Y digo el mexicano basado en México, ¿verdad? Porque el mexicano de allá ya es otro, ¿no? ¿Qué cambio ves en el mindset del que opera en México versus el que opera en Estados Unidos? Siento que el mexicano es más miedoso para aventarse que el americano. El americano es más aventado. Pero también siento que el mexicano está más preparado para funcionar que el americano. ¿Por qué? Porque la educación está más arraigada en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos la población no se O sea, ¿tú dedica a crees que estudiar. la educación en México de negocios Está es más mejor? fuerte. Es mejor. No, de negocios no. Me refiero a la educación para poder hacer una disciplina para crear un negocio. Yeah. En la cuestión de negocios no. En ninguna de las dos está tan fuerte, pero en Estados Unidos hay más emprendedores. En Estados Unidos es un lugar donde emprende más gente. Pero en México están más preparados. Hay más carreras. La gente, su meta es lograr una carrera, una Y ser licenciatura. empleado. Exactamente. O sea, tú Ahí dices, es donde tienen que cambiar el chip. Aquí es más fácil encontrar a los empleados porque así los entrenan. El americano no está preparado tampoco académicamente. Básicamente hay gente que ni siquiera tiene un título y ya se aventó y lo hizo. Y hay gente en México que esperan tener 2, 3 títulos, maestría para poder emprender. Entonces creo que esa parte está diferente. Creo que el mexicano debería de aventarse un poquito más. Que sé que la situación en México no es tan fácil, que hay que reconocerlo. Lo que comentabas de un préstamo es sumamente difícil. No es algo sencillo, pero empezar con algo pequeño. En México, 2 de cada 3 emprenden. Es una cantidad altísima en Latinoamérica de México. Y en Estados Unidos no, Carlos. Pues muy interesante, Iram. Proyección hacia adelante, ¿dónde va, Iram? Quiero frenar ya. Señor Rubén. Ya no quiero crecimiento, que es algo que hablábamos, que estoy mal. Pero bueno, para mí estoy bien. Quiero frenar, quiero llegar a un punto donde esté tranquilo, manejando los negocios, manteniéndolos, que es lo más importante. Crecer de manera responsable. Tal vez que todo sea muy orgánico. Y orgánico me refiero a no invertir en algo para hacerlo crecer a la fuerza. Y llevármela más tranquila, Carlos. Llevármela más tranquila y ayudar a la gente. ¿En dónde te pueden encontrar, Iram, si alguien quisiera Pues en mis redes contactarte? sociales, Iram de Rubín. Ahí me pueden buscar. Ahorita ya abrí mi perfil de Instagram público. Entonces, pues ahí pueden encontrarme y conectarnos. Muy padre. Iram, pues muchas gracias por darte la vuelta acá al estudio, güey. Gracias, Carlos, a ti. Son historias, siempre escuchar los detalles de las historias cambia mucho, ¿no? Y yo creo que la gente que te busque pues va a estar mucho más sensible de todas estas etapas que has vivido y, Sí. bueno, y felicitarte también del éxito. No, igual felicidades tú por todo el apoyo que has dado a todos los emprendedores. Bueno o malo, al final del día es un apoyo y creo que hace más falta gente que motive. Ya si quieres ponerle cosas malas, cosas buenas, es motivar. Motivando de 100 personas que te escuchen, motivando a 2, a 3, a 4, creo que logras el cometido. Me encantó aquella vez que me invitaste a Laredo, que me decías, oye, pues yo gracias a un par de videos Sí. terminé de dar el arranque. Que después me andaba arrepintiendo. ¿De qué? Decía, no manches, güey, ¿para qué emprendí? O sea, era... Digo, vas a sufrir. Ahí no me mandaste el mensaje de No. regreso, oye, güey, No, ese no. me metiste a emprender y luego... ¿Cómo me salgo? Digo, creo que todos nos empuja a algo y es como todo, ¿verdad? Pero Te sí avientas del tobogán. te ayudaron esos videos originalmente. Definitivamente me ayudaron porque no había muchos influencers en esos años. Creo que fuiste de los primeros de negocio que salieron. Y no había mucha gente que te diera a lo mejor un empujoncito, incentivarte a decir, oye, no estás solo, hay otros que Dale. pensamos igual que tú. Dale. Y creo que eso me ayudó a aventarme, me aventé, pero después como el tobogán. Te avientas y cuando vas cayendo y dices, chingas, ¿a qué me subí? Y ya cuando caes, pues no estuvo tan mal. Es lo mismo. Es lo mismo el emprendimiento. Alguien te empuja, en medio te cuesta mucho trabajo salir, y cuando caes ya dices, bueno, lo disfruté, me vuelvo a aventar. No sabía que tenía esa chamba del que está ahí empujando a la raza en el... Dale, en el tobogán, ahí estás. Esa es mi chamba. Iram, muchísimas gracias por estar por Gracias acá. a ti. Este es donde está la oportunidad. Nos vemos a la siguiente. Gracias.